Jesús, quiero caminar contigo sin vacilación. Si estoy débil a tu lado fuerte puedo ser. Eres mi columna, mi sostén. Eres mi ancla, eres mi capitán, Jesús. Eres mi vida y en la oscuridad mi luz. Eres mi todo, mi tesoro, eres tú. Te amo y te amaré por siempre. Quiero platicar contigo cada anochecer y escuchar que soy tu hijo. Eso me hace bien. Si estoy débil a tu lado fuerte puedo ser. Eres mi columna, mi sostén. Eres mi ancla, eres mi capitán, Jesús. Eres mi vida y en la oscuridad mi luz. Eres mi todo, mi tesoro, eres tú. Te amo y te amaré por siempre. Eres mi ancla, eres mi capitán, Jesús. Eres mi vida y en la oscuridad mi luz. Eres mi todo, mi tesoro, eres tú. Te amo y te amaré por siempre. Te amo y te amaré por siempre. Por siempre te amaré. Te amo y te amaré por siempre. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande
poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Muy buenas noches a todos mis amigos y hermanos en Cristo. Reciban un cordial saludo de parte de ese su servidor, Denon Rojas, allí al distrito de Jerusalén, un distrito que amo mucho, en donde pasé mi infancia y parte de mi adolescencia allí. De manera especial saludar a la iglesia de Filadelfia. Les agradezco inmensamente, primero a Dios y a ustedes, por hacer de este momento una realidad y una oportunidad para poder predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema bien interesante, en donde vamos a hablar de un personaje que está registrado en la Biblia, que nos va a dar una gran enseñanza, sin duda. Pero antes de ello, quiero que allí en donde estés, puedas inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos, y entonces hablar con nuestro Creador. Vamos a hacerlo. Cariñoso y eterno Dios, que estás en lo más alto y sublime de los cielos, es un honor para los hijos tuyos, para tus criaturas, estar aquí delante de tu presencia. Úngenos, Señor, con tu Espíritu. Aparta de nuestra frente el pecado que nos agobia, el pecado que nos separa de ti, Señor, y haznos aceptos ante tu presencia. Ahora vamos a abrir tu palabra, y te pido para ello una bendición especial. Guárdanos siempre en tu amor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo les preguntara,
¿cuál sería su personaje bíblico favorito? ¿Cuál sería esa respuesta? Tal vez algunos dirían el rey David por su valentía. Tal vez otros dirían, no, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo quiero ser como Moisés. Yo quiero ser como José. Pero quiero que me acompañen hoy y vayamos al libro de Daniel. Vamos a hablar sin duda de Daniel, un joven valiente que no tenía nada que temer porque sabía que Dios estaba con él, a pesar de que no estuviera en su país, a pesar de que fuera cautivo. Y vamos entonces a ir a un suceso. No vamos a hablar de la cautividad, de cuando lo llevaron preso, sino vamos a hablar de un episodio, de una escena bien especial. Y quiero que vayamos al libro de Daniel. El libro de Daniel allí en el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y como envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Encontramos entonces que el rey Nabucodonosor se ensalza de tal manera que manda construir una estatua muy grande y manda llamar a todos los líderes del pueblo, los gobernadores, los hombres más importantes, a que se reuniesen allí en la capital, a que se reuniesen allí ante esa estatua y pudieran venir a adorar. En su orgullo el rey creía que toda rodilla se doblara ante esa estatua en honor a él. El orgullo de aquel Nabucodonosor era demasiado grande. Pero vamos a continuar entonces leyendo lo que la palabra de Dios nos tiene registrado aquí. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Es decir, que no era una invitación tal vez a conciencia, si querían una invitación libre. No, era una obligación que todos tenían que presentarse allí en ese, entre comillas, magno evento para él. Pero ahora sale un decreto, si lo podemos llamar así, y era que toda persona, al sonar los instrumentos musicales, toda persona tenía que adorar, tenía que arrodillarse ante esa estatua. Y entonces, aquí nos continúa diciendo en el versículo 6, las consecuencias para la persona que no hiciera tal cosa. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que, ¿qué les impedía a aquellas personas cumplir con ese mandato que el rey estaba haciendo? No les costaba nada, porque en su servicio no había una adoración única y exclusivamente para un Dios. Aquellas personas adoraban muchos dioses. Y ahora postrar sus rodillas ante otro Dios, ante una estatua, para ellos no era nada. Para ellos era algo normal, algo cotidiano tal vez. Pero saben que para otros no. Y vamos a darnos cuenta entonces en el versículo 8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos.
Hablaron al rey diciendo: Rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore ante la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un fuego de horno ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no han adorado tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Así que la respuesta es inmediata del rey Nabucodonosor cuando aquellas personas, aquellos caldeos se acercan y les comentan esta situación. Entonces Nabucodonosor dijo: con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante, fueron traídos estos varones delante del rey. Sabes, mi querido amigo y hermano, cuando queremos hacer las cosas de la manera que agradan al Señor, el enemigo se opone, porque Él no quiere que adoremos al Señor como Él lo manda. Porque Él quiere que nuestra vista esté fuera, esté centrada en otras cosas que no sea el Dios vivo, al Dios que creó el cielo y la tierra. En ese momento entonces, algunas personas maliciosas se dan cuenta que habían algunos jóvenes que no se postraban ni a los dioses que ya tenían en Babilonia, ni ahora a aquella estatua de oro que el rey había mandado a levantar. Y para ellos entonces era una falta terrible. Y sabes, el tema central, sin duda, aquí es la fe. Y ya sabemos lo que dice Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca cree que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, de los que le aman. Así que la fe es aquello que yo no puedo observar, pero que por ella misma puedo avanzar confiando en aquel que me ofreció tal ayuda. Pero ¿saben qué es difícil? ¿Es fácil hablar de fe? Claro que sí, es fácil. Yo recuerdo que el último sábado, a mí me enorgullece algo, y es un orgullo de una manera genuina, y es que yo estaba en la lista de predicación de mi distrito. Y yo solamente tengo reciente 21 años. Así que todas las personas que participan en la predicación distrital son ancianos de iglesia, son personas que tienen mucho bagaje en la predicación. Pero yo soy el único joven que estoy en lista de predicación en el distrito, así que eso me da orgullo y es una responsabilidad bien interesante para continuar predicando la obra, para poder continuar predicando el evangelio y poder servir de testimonios a otros que vienen atrás. Pero ese no es el punto, sino que el último sábado que prediqué, antes de que comenzara toda esta pandemia, esta cuarentena, prediqué en la iglesia de Nazaret del distrito de Shaddai. Allí esa iglesia queda ubicada en el 20 de julio. Y yo estaba predicando allí y recuerdo mi predicación en ese lugar. Fue acerca de Mateo 24. Y ustedes ya saben lo que dice Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles señales habrán de su segunda venida, ¿no? Y entonces Jesús les responde: habrán terremotos, guerras y todo eso. Y yo hablaba dentro de eso, dentro de las palabras que Jesús había dicho, que habrían guerras, rumores de guerras, hambres y pestes. Y 8 días después, entonces, estábamos observando cómo eso se estaba convirtiendo en una realidad. Pero en el momento que yo predicaba, yo decía: hay que estar atentos, hay que estar despiertos, hay que estar vigilantes, porque esto va a acontecer y el pueblo de Dios tiene que estar orando y estudiando su palabra. Tiene que estar preparado, porque su novio en cualquier momento regresa. Pero saben que cuando llegó la pandemia, yo ni me lo esperaba. Y me tomó por sorpresa. Y para muchos fue muy caótico, para muchos fue muy estresante. Para algunos otros no, como en mi caso, pero recordaba esa última predicación y no lo podía creer, que eso mismo que yo había predicado, que eso mismo que yo le había dicho a la gente: ay, hay que estar preparados, ahora yo tenía
que entonces hacerlo una realidad en mi vida. Esas palabras de Jesús se cumplieron y se están cumpliendo en orden cronológico. Pero el tema aquí es que a veces hablamos cosas bonitas, predicamos cosas bonitas, tenemos un conocimiento bastante amplio de las Escrituras, pero eso ¿de qué te sirve si no lo predicas, si no lo practicas en tu vida? Y yo siempre digo algo, la mejor predicación es el testimonio que tú puedas dar. Recuerdo en el 2018, el Señor me conectó con una persona que tenía un proyecto. Yo estaba estudiando, soy gestor en recursos naturales, y cuando estaba en el proceso de formación académica, tenía una compañera, bueno, no era compañera de aula, pero sí aquella chica estudiaba turismo. Y ella sabía que yo trabajaba con aves silvestres, haciendo avistamiento, haciendo reconocimiento en campo, y que yo tenía un conocimiento bastante amplio en ese tema. Es un tema que amo. Así que hay algo que se llama nodos de ciencia, ¿sí? Son como regionales. Así que había un concurso de presentar proyectos, y los que ganaran en este caso la región del Meta, irían a San Juan de Pasto, con todos los viáticos pagos, a exponer ese mismo proyecto, pero de una manera ahora nacional y con presencia de algunos otros países. Así que era algo bien importante. Y yo me presenté con un proyecto, con unos compañeros de aula, pero no pasó. Ese proyecto no pasó, así que una chica que me había escuchado exponer y que su proyecto más o menos se asemejaba al mío, en mayo del 2018 recibo la llamada diciéndome, oye, tu proyecto pasó. Yo, no, lastimosamente no. Así que ella me dice, mi proyecto sí pasó. Yo pensaba que mi proyecto era mejor y el de ella era como más pequeño, pero resulta y pasa que ella sí ganó y yo no. Y ahora me dice, yo gané y yo, bueno, la felicité, yo, bueno, qué rico, disfruta, todo esto. Y dice, no, es que yo no te estoy llamando para contarte esto, simplemente, sino para invitarte, porque necesito un compañero de la misma institución, y acá le van a pagar todo, avión, hotel, alimentación, viáticos, todo. Yo quedé, ¿cómo así? ¿Es en serio? Yo, ok, y comenzamos a trabajar con aquella chica. Llegó el día del viaje, llegamos a la ciudad de San Juan de Pasto, una ciudad bien fría. Llegamos allí el miércoles, ¿no? Así que jueves, viernes y sábado, los otros grupos, todos estaríamos repartidos para exponer nuestros proyectos en esos 3 días. Y yo rogaba al Señor que fuera un jueves o un viernes, pero que no fuera el sábado. Cuando recibo la llamada de la habitación en donde estaba la profesora, y nos da la noticia que a mi grupo, o sea, a mi compañera y a mí, nos correspondía exponer el sábado. Y sabes que ahí yo comencé a pensar. Me estaban pagando todo. Avión, hotel, viáticos, alimentación, absolutamente todo. Necesitaban que yo participara. Era una pieza importante en aquel momento. Pero ¿cómo yo podría salir y decirle, no, es que no puedo exponer el sábado, porque es que yo guardo el sábado y el sábado es del Señor? ¿Cómo podría hacerlo yo? ¿Era difícil o no era difícil? Claro que sí. Así que mi pensamiento se empezó a nublar por dudas y dificultades. ¿Cómo, Señor? No me hagas esto, por favor, permíteme. Y recuerdo que después de eso volví a mi habitación, allí en el hotel, y me arrodillé y oré. Y mientras miraba allí el volcán Galeras, comencé a hablar con mi Señor. Y le decía, Señor, tú me trajiste aquí. Por favor, no me permitas caer en pisotear tu sábado. Tu ley es perpetua y se tiene que respetar, pero Señor, ayúdame. Esa gente está pagando bastante dinero por mí y yo no puedo dejarlos tampoco a un lado. Es menester que yo esté, pero Señor, permíteme guardar tu sábado. Y sabes que al ser humano le ocurre algo interesante. Cuando está en dificultades, entra en desesperación.
Y lo último que quiere saber es de Dios. Cuando de Él emana la vida, cuando de Él emana la respuesta. Así que yo tomé la opción, la mejor opción, orar y entregar eso a Jesús. Y comencé a orar. Y pasó el jueves. Y no pasó nada. Y saben que el viernes, en la mañana, a la hora del desayuno, en la terraza del hotel, la profesora se acerca y nos dice: pónganse pilas, porque ustedes exponen ahorita. Era viernes y exponíamos a las 10 de la mañana. Así que yo alabé al Señor, porque el sábado lo podía entonces descansar. Porque aunque no estaba en mi ciudad, aunque estaba en un viaje netamente académico, netamente de exposición de mi proyecto, era un viaje muy importante. Aún así el Señor me permitía guardar el sábado. Y hubo muchos grupos que tuvieron que exponer el sábado, pero para ellos era normal, era algo tranquilo, no representaban nada para sus vidas, pero para mí sí. Así que recuerdo que expuse el viernes, ¿no? En la hora fijada, y el sábado me levanté. Así que comencé a buscar en mi celular una iglesia adventista cerca de aquel hotel para poder ir a congregarme. Pedí permiso ante los directivos y ellos me dijeron simplemente que estuviera a la mediodía, porque a mediodía iríamos a ir a un sitio, una laguna bien hermosa, pero que sí podía ir en la mañana. Así que me alisté, tomé un mototaxi, allí abundan los mototaxis en San Juan de Pasto, y me fui a la iglesia Emanuel de aquella ciudad. La pasé increíble, me reuní con aquellos hermanos que nunca había conocido, incluso me invitaron hasta un asado al próximo día, el domingo. Pero fue bien interesante, cuando regresé, ya todos me estaban esperando, solamente yo era el que faltaba. Y nos montamos entonces al avance, al carro allí, con rumbo a aquella laguna. Y había una chica que directamente me preguntó: ¿tú eres cristiano? Yo le dije: sí, yo soy adventista. ¿Tú eres adventista? Sí, yo soy adventista. Yo sí decía por eso del sábado. A mí me dijeron que tú estabas en la iglesia hoy. Y yo dije: debe ser adventista. Y yo le dije: ¿acaso tú conoces mi iglesia? Y ella dice: sí, claro. Había una viejita, había una anciana allí en mi barrio que me llevaba algunos sábados a la iglesia. Ella me daba algunos estudios bíblicos para niños. Solo que mi papá no me dejó continuar porque mi papá es brujo. Así que yo quedé ahí como consternado, ¿no? Pero me alegró, entonces ya empezamos a hablar, no habíamos hablado, comenzamos a dialogar. Y resulta y pasa que aquella chica entonces me manifiesta el deseo de regresar a la iglesia adventista. Ella nunca fue bautizada anteriormente. Pero en aquella hora me dice: por favor, al llegar a nuestra ciudad, invítame a algo. Yo quiero regresar a la iglesia, me gusta mucho la adoración, porque veo que en otras iglesias hay mucha bulla y mucha cosa, pero invítame aquí, a mí me gusta la iglesia. ¿Sabes cuál fue la enseñanza en ese viaje? Fueron muchas, pero la primera es que cuando el momento de prueba llega a tu vida, no te desesperes, confía en el Señor. Para el Señor no hay nada nuevo, el Señor ya conoce, pero solo está esperando que tú deposites tu fe. Yo me arrodillé, oré, el Señor proveyó, no pisoteé su sábado y actué de la manera que siempre actúo, hago lo que siempre hago, y es ir a la iglesia. Y por ese gesto de ir a la iglesia, que no le comenté a nadie, simplemente a los directivos, y salí y me fui, pues resulta y pasa que había una chica que me estaba observando y que ahora quería regresar a la iglesia, que ahora quería venir a la iglesia. Y ves qué interesante es cuando tú relacionas tu fe y la muestras en tu vida, y entonces de esa manera dejas que el Espíritu Santo obre a través de ti. Aquellos jóvenes se encontraban en una prueba, y no era una prueba de que si pisoteaban el sábado, no. Era una prueba mayor, porque estaba en riesgo su vida. Y entonces aquellos hombres fueron a acusar a aquellos jóvenes valientes que no se arrodillaron jamás ante esa estatua, ni ante los otros dioses que tenían en aquel pueblo en donde estaban viviendo. Pero entonces la palabra del Señor
Continúa diciendo en el versículo 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que yo he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que aquel que os libre de mis manos? Terrible, terrible. Porque el ser humano puede ser orgulloso y vanidoso, pero cuando se toca su vida, cuando se toca su estabilidad, entonces ahí el más valiente tiembla, el más valiente llora. Así que el rey, entre comillas, le da una nueva oportunidad. Les pregunta, ¿es verdad que no se arrodillan y no adoran a mis dioses? Ok. Ahora, ¿están dispuestos a que cuando vuelva a sonar los instrumentos, ustedes se arrodillen? Y si no lo hacen, entonces allá hay un hornito de fuego muy grande, muy caliente, que los estará esperando por desobedecer aquel mandato. Y entonces aquellos jóvenes valientes en el versículo 17 responden algo poderoso que debemos guardar en nuestras mentes y responder siempre cuando lleguen las pruebas en nuestra vida. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey le da la oportunidad y ellos responden, mira rey, con firmeza, sin titubear, rey, jamás adoraremos a la estatua ni a tus dioses, porque mi Dios, a quien sirvo, a quien servimos, nos podrá librar. Pero incluso si Él no me libra, si Él permite que yo muera allí, sepas, oh rey, que yo no adoraré a tus dioses y a tus estatuas. ¿Cómo creen que se puso el rey? El rey se puso contento. Oh, vamos a hacer una fiesta, porque aquí hay unos jóvenes muy valientes. Ah, tranquilos, no, ustedes si quieren no se arrodillen, tranquilos, no pasa nada. ¿Creen que esa fue la respuesta de Nabucodonosor? Pues no. Verso siguiente, el verso 19 dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Saben que cuando comencé a aprender a cocinar hace mucho tiempo, cuando aún estaba chico, tal vez de 10 años, fui a fritar un huevo. Pero como no sabía y tenía mucho miedo a la candela y a la cocina, pues una chispita, una gotica de aceite cayó en mis manos y casi me muero. Me dio mucho miedo y sentía que mi mano se había quemado en 3er grado, ¿no? Pero eso no era comparado con aquel horno. Y entonces no le basta a Nabucodonosor con esa temperatura que tiene, sino que manda a que ese horno se caliente 7 veces más. Nabucodonosor estaba lleno de ira, de rabia, porque 3 jovencitos estaban desafiando su autoridad. Y mandó a hombres muy vigorosos, versículo 20, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Aquellos tres jóvenes se negaron rotundamente a aceptar lo que el mundo les estaba obligando a hacer. Prefirieron servir a su Dios antes que morir. No les importaba su vida. Querían sufrir, claro, porque la agonía de la muerte los iba a azotar, pero aún así ellos estaban tranquilos y confiaban plenamente en que su Señor los podría salvar. Y entonces, aquellos hombres fuertes del ejército que atan de manos, de pies, con toda su vestimenta a Sadrach, Mesach y Abed-Negó, cuando van de camino hacia el horno, por la temperatura, por las llamas, aquellos del ejército mueren. Pero a esos tres hombres no les pasó nada. Esos tres chicos, jóvenes, estuvieron allí, se entraron. Y entonces Nabucodonosor, cuando ve esa escena, se espanta. ¿Por qué se espantó? Porque aquellas tres personas que habían metido al horno de fuego estaban tranquilas. Se paseaban de un lado a otro. Pero no solamente eso, era que no sufrían daño. Y lo tercero era que había visto a otra persona. Y ese cuarto personaje no era un hombre normal, sino que su aspecto, dijo él, era como al hijo de un dios. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y que se entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, escuchen bien esto, por lo tanto yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Qué interesante. Aquellos chicos se paseaban con un hombre allí que tenía aspecto como al hijo de un dios. En ese momento se acerca con sigilo, con cuidado, Nabucodonosor, con temor tal vez de su vida por la candela, por el fuego, y llama: Sadrach, Mesach, Abed-Negó, hijos del Dios Altísimo. Escuchen esto. Momentos antes, él estaba adorando a otros dioses. Él quería que lo adoraran a él con su estatua, pero ahora se refiere al Dios de ellos, no con letra minúscula, sino que dice: siervos del Dios Altísimo. Aquellos hombres salieron, aquellos jóvenes valientes salieron. Y cuando salieron, la gente se acercó. Los hombres más poderosos se acercaron y sus ropas estaban intactas. Sus cabellos, sus cuerpos no olían siquiera a quemado. Por una vez más, el Dios de lo imposible lo hizo de nuevo. Sabes, mi querido amigo, tal vez tú estás pasando por una dificultad, por alguna tribulación. Tal vez el dolor de aquella situación que está en tu vida marcada, que está llenando de odio, que está llenando de tristeza, de rencor tu corazón, está acabando contigo. Yo no sé cuál sea tu lucha, pero lo único que te puedo decir es que el Dios de lo imposible está a tu lado. Y que tú eres un siervo del Dios Altísimo. Que a pesar de que el mundo diga y hable o hagan cosas en contra de ti, por tú serle fiel al Señor, eso no importa. El Señor Jesús dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. Y la tragedia para el mundo sería que el versículo terminara allí. En el mundo tendréis aflicción, ya. Pero Jesús, aunque nos pone a conciencia de lo que afrontamos, también nos da entonces la salida. Pero confiad, yo he vencido el mundo.
Es lo que hoy el Señor te está mandando a decir. Aunque tu vida esté en peligro y aunque te vayan a acabar por tu fe, en tu universidad, en tu trabajo, por ser cristiano te rechacen, tranquilo, Él ya venció el mundo. Y si te rechazan, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. En este mundo estamos dispuestos, expuestos a la maldad del enemigo de Dios, pero tenemos un ángel poderoso que siempre defenderá al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos la niña de sus ojos. Sin duda que la fe es algo importante, pero ¿cómo se ejercita la fe? Orando, teniendo comunión con el Señor. Ya conocemos lo que es la oración, que es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo, y cuando yo lo hago, entonces voy a tener más cercanía con el cielo. Y aunque mi vida se vea directamente en peligro, yo no temeré. Aunque caigan 1000 y 10.000 a mi diestra, yo no temeré, porque el Señor enviará a los ángeles a que me cuiden, a que te cuiden. ¿Sabes, mi querido amigo? Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, según a los que su propósito son llamados. Tú fuiste llamado y tú no eres motivo de la casualidad. Tú estás aquí en este mundo por algo, y ese algo es la predicación del Evangelio. Vamos a traer a otros. Saben que el tiempo se está yendo, las cosas se están cumpliendo. Hay huracanes, hay pandemias, hay peces, hay muertes, y zozobra entre países por guerras. Jesús está pronto a venir. Pero tengo que decir algo: la vida de algunos estará en peligro. Sí, la vida de algunos estará en peligro. Algunos seremos arrojados a las cárceles por hablar y predicar la palabra de Dios. Algunos serán asesinados. Algunos tendrán que huir a los montes. Y algunos se quedarán aquí en las ciudades predicando hasta el último día de Jesús. Pero aún así, el Señor dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es muy grande. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a permitir que Él trabaje a través de nosotros. El Señor Jesús mismo dijo que no nos preocupemos por aquel que puede matar el cuerpo, más bien que nos preocupemos por aquel que puede destruir el alma, porque el alma es eterna. El cuerpo, el polvo es, y al polvo irá a volver en algún momento, pero el alma, el que destruye el alma, a ese sí tengámosles miedo. Y ustedes saben quién puede destruir el alma, ¿no? Vamos entonces a cerrarle esas ventanas con la seguridad y la confianza de que nuestro Dios está de nuestro lado. Vamos a hacer una oración. Eterno Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos enseñas cosas maravillosas. Hoy hemos estudiado una escena bien especial, en donde, Padre, aquellos jóvenes valientes decidieron no arrodillarse ante esa estatua. Aunque su vida estuviera en peligro, Señor, aunque sus cuerpos fueran echados en ese horno ardiendo, ellos no dudaron en ti, confiaron en ti. Y Señor, tú no les defraudaste. Aquí hay hermanos, personas, amigos, que tal vez por primera vez están escuchando tu palabra. Permite, Señor, que seamos sacudidos, que podamos ser trigo y no cizaña, que podamos despertarnos de este sueño tan enorme que estamos viviendo. Somos tu pueblo, y como tu pueblo, como tus siervos, como siervos del Dios Altísimo, tenemos una misión muy grande. Oh Señor, te pido que por el poder de tu Espíritu Santo seamos llenos y salgamos entonces por el poder que hay en medio de la fe. Permítenos ejercitar la fe día a día. No nos dejes de tu mano. Yo te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mi querido amigo y mi querida amiga, hasta aquí ha llegado el mensaje que el Señor ha traído a través de su palabra. Espero que el Señor te pueda bendecir enormemente. Y recuerda que si no nos podemos ver o conocer, no sé, en algún momento, la reunión y la cita será debajo del árbol de la vida en aquella mañana gloriosa, cuando el Hijo de Dios se manifieste. Que Dios te bendiga.
Hace años escuché que Jesús volverá. Con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá.